Claro. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Miguel, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un foro más aquí en Robo de Identidad. El día de hoy tenemos el foro Identidad, Niñas y Niños Digitales. Tendremos a varios especialistas, panelistas y de igual manera tendremos conversaciones con especialistas que nos ayudarán a entender los riesgos que sufren las niñas y los niños en el ciberespacio y en el Internet. El día de hoy vamos a platicar de riesgos, pero también vamos a platicar de algunas soluciones que pueden tomar los padres, educadores y todas aquellas personas que desean conversar y proteger a los niños y a las niñas que están en el Internet. Les damos la bienvenida de nuevo aquí a nuestro espacio, a nuestro foro, como siempre, para dar nuestro aviso de privacidad a Miguel Rosales, de la Unidad de Transparencia Benito Juárez, con quien tenemos un convenio y hemos trabajado en alianza ya desde hace tiempo para llevarles a ustedes información y conocimiento de gran valor para ustedes. Muchísimas gracias y bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás, estimado? Gracias, Iván. Muy buenos días. Claro que sí, la protección de datos personales siempre es relevante y para este caso leeré el aviso de privacidad en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento. Robo de Identidad MX informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos personales que se recaban tienen como finalidad la organización, administración y realización de esta actividad, así como el envío de información relacionada con el mismo y la realización de análisis estadísticos. En ningún caso se utilizarán sus datos personales para fines distintos a los mencionados en este aviso de privacidad. Para mayor información, puede consultar el aviso de privacidad en el sitio web robodeidentidad.mx/aviso -medio de -medio privacidad. Es todo, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Y bueno, también le doy la bienvenida a mi coanfitrión, Pablo Quevedo. Él es colaborador de Robo de Identidad en la Dirección Académica de Robo de Identidad y Coordinación y Vinculación de Especialistas. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, ¿tú cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás, Iván? Muy bien y bienvenido. Y vamos a tenerte aquí como el primer foro donde nos vas a apoyar ya como coanfitrión y como especialista también. Ya te conocemos desde hace muchos años en este medio de la identidad. Y bueno, muchas gracias por colaborar aquí con nosotros en este esfuerzo que hacemos. Gracias. Esto se vuelve, ¿estás de acuerdo que esto se vuelve particularmente sensible para, por ejemplo, todos que somos papás? Yo tengo un hijo de 15 años, entonces el tema de la identidad digital de nuestros hijos, creo que eso se vuelve relevante. Esto creo que debe ser un problema o un tema que se debe tratar en la mesa de la comida. Esto es algo que debemos hablar todos los días. Creo que qué bueno que estemos abriendo estos espacios. Claro que sí, este ya sería nuestro tercer foro en temas de robo de identidad alrededor del ecosistema del Internet de las niñas y de los niños digitales. Y le damos la bienvenida a nuestra primera especialista, María Fernanda Cerrato López.
Ella es especialista y también colabora en Defensoras Digitales Michoacán y nos trae la ponencia Niñas, Niños, Adolescentes en las TICs. Bienvenida, Fernanda, mucho gusto, muchas gracias y bienvenida a tu espacio aquí en Hola a Robo de todas y Identidad. todos, muchísimas gracias, Iván. Pues muy contenta por parte de Defensoras Digitales Michoacán, pues les agradecemos el espacio y también pues que nos hayan invitado, ¿no? En el sentido de que es muy importante que la sociedad civil sigamos colaborando, sigamos asociándonos y pues me parece muy importante y fundamental el tema, así que sin más, pues vamos a empezar. Muy bien. Yo Ya se dime. ve, se ve en nuestra presentación, ¿verdad, Fernanda? Así es, sí, Perfecto. sí lo veo perfecto. Buenísimo. Entonces, como yo lo voy a estar controlando el avance, te voy a pedir el favor que me vayas avisando cada vez que quieras, que desees que avance la Claro, diapositiva. súper. Claro que sí. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Sí, si gustas poner la otra Ujú. para iniciar. Muy bien. Sigue, por Cuéntanos. favor. Muy bien. Bueno, pues les digo, mi nombre es Fernanda Cerrato, colaboro en Defensoras Digitales, pero también a la par soy abogada, entonces para mí es muy importante hacer como el preámbulo legal. Es fundamental saber que el tema del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, pues es un derecho humano. Este derecho humano se encuentra contemplado en el derecho a la libertad de expresión y de conciencia. Son derechos humanos que están estipulados dentro de los tratados internacionales, de las convenciones americanas y también pues de la Declaración Universal de estos derechos. Entonces, como tal, el acceso al Internet o el acceso a la información está contemplado en estos tres, así como también a la integridad personal y la seguridad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Sabemos que los derechos humanos se interrelacionan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno no puede existir sin el otro. Entonces, es bien, bien fundamental que sepamos que el hecho de que las niñas y los niños y los adolescentes, que también fue que los puse por aquí, no solamente pues tienen la oportunidad de, por decirlo de alguna manera, por su privilegio de tener acceso al Internet, sino que también debería ser un derecho humano que se les debería de garantizar. En ese sentido, nosotras creemos fundamental que no se debe de ninguna forma castigar o anular pues este acceso, porque si no estaríamos menoscabando sus derechos humanos. Entonces, la siguiente, por favor. Fernando, a ver, una pregunta para nuestro foro. Una pregunta que yo Claro. constantemente tengo. A ver, el derecho a la identidad está marcado en la Carta de los Derechos Humanos por parte de la ONU. ¿El derecho a la identidad digital sería parte de, de estos derechos Así es, universales? sí. ¿Por qué? De, ¿Por qué? Porque el acceso a Internet además no lo tiene todo el mundo. Sin embargo, tengo derecho a una identidad digital. Tienes derecho, o sea, el Internet es una extensión de nuestra vida diaria. Ok. Pensar que ya no podemos estar conectados, pues es una falacia. Si gustas, ponemos la otra diapositiva. Esto porque sucede por la globalización. Este es un proceso cultural, económico y político que pues funciona a través de todos los comercios y a través de pues ya sería como imposible que sea la condición socioeconómica en la que te encuentres, aún así puedas tener acceso a esto. Y sobre todo porque, les digo, si ya está estipulado en los tratados internacionales y todas estas áreas de la legislación, ¿cómo podemos entender la legislación abierta? Pues está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también en nuestra Constitución. Hablando de México, ya se encuentra la identidad de las niñas, niños y adolescentes, la identidad digital, ¿no? Como este derecho al acceso a la virtualidad, a la conexión, al Internet. Entonces, como les digo, esto sucede por estas dos cosas, por la globalización y la legislación abierta. ¿Abierta qué quiere decir? Que constantemente va a ir cambiando. No necesariamente las niñas, niños y adolescentes van a tener el mismo acceso todo el tiempo, así como también cualquier persona. ¿Por qué? Porque pues las legislaciones van cambiando dependiendo de quienes estén dentro, ¿no? Los operadores de justicia y del sistema, pues van a ir viendo de qué forma se va a dar este acceso, ¿no? Tenemos este tema de que ya hay internet gratuito o público, más bien, en muchos lugares de aquí de nuestro país. Sin embargo, bueno, vamos a empezar a entender quiero llegar a decirles esto, ¿no? El internet es una extensión de nuestra vida diaria. Estamos hiperconectadas e hiperconectados todas y todos. Entonces, pues sí, eso se da simplemente porque es un derecho humano.
como tal, les digo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no está como el acceso al Internet. No, está intrínseco, está como, es un imperativo al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la integridad personal y seguridad cibernética y al acceso a la información. Entonces, si pueden cambiarle de Ahora, diapositiva. y una pregunta más sobre esto, Fer. A ver, dentro de Internet yo puedo tener múltiples identidades, ¿no? Estamos de acuerdo que mi identidad digital puede tener muchas variantes. Incluso yo podría decir soy un perro digital, evidentemente, como puedo ser una mujer o puedo ser cualquier cosa que yo desee ser, ¿sale? ¿Esto cómo impacta también en la identidad de los niños y adolescentes? Y estás pensando que se empiezan a romper fronteras geográficas en donde en un país la edad, la mayoría de edad la obtengo a los 18 y en otros países lo puedo obtener a los 21. Entonces, ¿esto cómo impacta dentro de estos derechos y cómo consideras que se debería de gestionar desde el Mira, punto de vista legal? desde el punto de vista legal, es una laguna jurídica bastante enorme, justamente por lo que dices, porque si bien es cierto, de manera en el mundo offline, apenas si estamos en pasos chiquitos para saber qué es la identidad, ¿no? Qué es la integridad y la identidad personal de todas las personas. En ese sentido, cuando se pasa a la virtualidad, aunque les digo, no es como que cambien demasiado, solamente es como una extensión. El impacto que tiene es un impacto social, es un impacto sociológico en el cual todavía te digo, estamos como en pasos chiquitos para poder entenderlo. Entonces, el desconocimiento, la ignorancia de los temas va a hacer que podamos tener muchos tabús al respecto. No creo que tenga nada de malo tener un seudónimo, no creo que tenga nada de malo presentarte de otra forma dentro de las virtualidades, sino que pues ahorita vamos a ver cuáles son los riesgos y las implicaciones que tiene que un menor de edad que todavía dentro de lo offline, o bueno, más bien acá en lo offline, no tenga como tal una conciencia todavía un poco más, pues digamos, como más no digo que avanzada, pero entendemos que existen etapas de desarrollo humano. Conciencia y madurez Entonces, normal del desarrollo humano, ¿no? claro. Entonces, si bien, como les decía, los derechos digitales están contemplados dentro de todo de estos derechos humanos, que es la libertad de expresión, la libertad de conciencia, es decir, etc, etc. Sin embargo, eso no significa que todavía puedas como hacer valer como tal esos derechos o de una buena manera. Es como todo este tema de poder votar y ser votado. Evidentemente, todas y todos tenemos el derecho a hacerlo. Sin embargo, hasta que cumplas la mayoría de edad, existe, o sea, hasta los 18 años, que tú puedas ejercer tus derechos políticos y electorales, porque suponemos entonces que sí existen etapas de desarrollo en los cuales tú puedas tener un poquito más de conciencia, ¿no? Puede ser un poquito más pensado esto. En ese sentido, es como los riesgos y las implicaciones que entiendo que padres y madres de familia tienen al momento de querer brindarles o más bien garantizarles este acceso al Internet. Pero si bien es cierto, hay que decir que el Internet no es un lugar seguro y nosotras siempre lo decimos. No es un espacio seguro simplemente porque en lo offline tampoco lo es. Entonces, si pensamos que todas las cosas que hacemos de manera física en lo offline se ha traspasado al mundo digital, pues también se han traspasado las cosas negativas. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son todos los riesgos e implicaciones que eso pues, puede conllevar. Sin embargo, quería empezar a decirles el tema de la legislación abierta y el por qué existe todo esto, porque no se los podemos negar. O sea, no podemos ser punitivistas para o con nuestras niñas, niños y adolescentes. Muy bien, Entonces, sigo adelante y ahorita me por gustaría favor. seguir ahondando en ese tema porque está muy interesante lo que Sí. mencionas. Muy bien, como les decía, pues los derechos digitales están contemplados dentro de estos derechos y también pues dentro de la legislación local, federal y constitucional. Es bien importante conocer cuál es la legislación local, por decir, aquí en Michoacán, pues afortunadamente ya, afortunada y desafortunadamente porque nuestra intención no es seguir tipificando delitos o no es seguir dando un marco jurídico que atienda a las violencias, sino prevenir las violencias, que es ahorita lo que vamos a hablar, porque no podemos hablar de una seguridad, de una educación digital, si no problematizamos las situaciones que puedan suceder. Entonces, si le pueden cambiar, porfa. Ok, aquí vamos como con datos duros. Esta encuesta nacional nos dice que
Imagínense, en México hay 71.3 millones de usuarios. Esta cifra es del 2010, sí dice, ¿no? Del 2017 a 2019, estas cifras. Es decir, que en promedio la población mexicana casi ya se subió a 10 horas, pasan al día para hacer consultas a Internet. No solamente en redes sociales, sino como tal cuando buscamos algo en nuestro navegador o cuando vamos a, pues simplemente consultas a Internet, lo pusieron como súper general. Nosotras, cuando damos nuestras charlas y cuando vamos a hablar a las escuelas, les queremos decir estas cifras porque a lo mejor dicen, no, pues yo nomás le presto a mi hijo 2 horas de tablet al Internet. Eso es una mentira, eso no pasa. ¿Por qué? Porque como estamos hiperconectadas e hiperconectados a Internet, es imposible que hasta este punto no quieras, o sea, incluso de manera humanamente, no puedes cuidar a tus niños y a tus niñas todo el tiempo. Entonces, ¿qué es la manera más fácil? Pues te doy acceso, ¿no? Te doy acceso a las tecnologías, toma tu tablet y pues se acabó, ¿no? Y ya después tienen problemas con el tema de que pues vente a comer o es que no me hace caso, es que no quiere hacer la tarea y demás, ¿no? Aquí es cuando vemos las repercusiones, que es darle este acceso a las niñas, niños y adolescentes a tan temprana edad. ¿Por qué? Porque todavía los estímulos, o sea, todavía no están como tal, no pueden entender este tema de que existen tiempos, que existen reglas. Si apenas los padres de familia están como educando de cierta forma a sus hijos como para entender todos estos valores, es bien importante que les enseñemos, sí, tienes derecho al acceso al Internet, sin embargo, vamos a ver de qué forma, cuáles son las herramientas, cuáles son las alternativas que pueden tener para que esto no se vuelva como un problema, sino todo lo contrario. Al final, lo que siempre dicen o argumentan las personas tecnólogas es que pues las tecnologías de la información vienen a ayudarnos, ¿no? Entonces, pues vamos a saber de qué forma sí podemos sacarles provecho. ¿Le pueden cambiar, por favor? Y bueno, como les decía, no podemos hablar de ciberseguridad, no podemos hablar de cuáles son las soluciones y todo lo bueno, sino decir antes la problemática que sucede. La violencia digital es real y existe, y no solamente para las niñas, niños y adolescentes. Aquí les puse qué significa la violencia digital para nosotras desde el punto de vista de activistas que atendemos, prevenimos e intentamos erradicar la violencia digital en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre todo en un tema de poder llevarles a cabo un proceso jurídico por un tema de violencia sexual digital. Entonces, la violencia digital es esta violación a la privacidad, seguridad o intimidad sexual a través de los espacios digitales y las tecnologías de la información. Es importante hablar que causan un daño o perjuicio a nuestro bienestar físico, psicológico, financiero, personal y social. Y bueno, no sé si le puedan cambiar. Sí. Seguimos con los datos duros. Aquí, pues bueno, encontramos que en lugar de 10, son 14 horas las que pueden llegar a estar las niñas, niños y adolescentes en Internet. Y sobre todo, pues sin control parental de su uso. ¿Qué quiere decir? Los padres y madres de familia no tienen ni idea de lo que sus hijos ven en Internet o de lo que sus hijos hacen con las plataformas digitales a las que pueden tener acceso. No solo a las redes sociales, sino WhatsApp, sino el navegador de Google o cualquier otro navegador. ¿Qué es lo que están buscando? Entonces, encontramos por parte del INMAIP, que es un instituto, es el Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Datos Personales. Con ellas estuvimos trabajando con la comisionada desde el 2020, en donde hicimos una encuesta donde 9 de cada 10 estudiantes vieron algún tipo de violencia gráfica a través de las plataformas digitales. La violencia se puede traducir de muchas formas, como tal puede ser violencia sexual, pudieron ver violencia física, golpes, peleas, y luego a veces se preguntan, es que mi hijo no sé por qué se pone violento, si a lo mejor pues yo no beso en casa, pues a lo mejor y no, pero si bien es cierto, está en una etapa de crecimiento y de desarrollo, pues a lo mejor y se le va a antojar un día de estos, no poder controlar sus emociones, no porque no quiera, sino porque está en esa etapa, a lo mejor y ponerse violento, a lo mejor se enoja con algún compañero, con alguna compañera, y él vio un video de que venganza, toma esto y hazlo por ti mismo.
Eso O pasa esos mucho. retos, o esos retos que terminan siendo hasta, en O algunos casos retos, hasta justo. fatales, ¿no? Claro, y que ellos no es como, ah, sí, voy a hacer bullying, voy a causarle un daño o perjuicio a la persona. Ellos no entienden eso. Si bien es cierto que eso no los inhibe de alguna responsabilidad, incluso penal, o alguna consecuencia que pudiera tener, pero sí es importante justamente que esta plática vaya dirigida a los padres y madres de familia que deseen prevenir y atender estas violencias. Y que claro, también ahorita vamos a ver a quiénes le corresponden, porque muchas de las veces hacemos este señalamiento, ¿no? O el juzgar, de cuando pues realmente pues no es que no queramos, sino que no tenemos conciencia de las implicaciones o riesgos que conlleva pues este acceso, ¿no? 6 de cada 10 estudiantes han tenido encuentros casuales con desconocidos. Desconocidos no solamente de literal no conocen a la persona, sino a lo mejor y la conocen, no sé, es el vecino o es la vecina, y pues por a través de la red social se les, es una herramienta o es una plataforma un poquito más fácil pues para tener esta comunicación. Entonces, pues eso lo vamos a ver ahorita, cuáles son estas violencias que se pueden dar a cabo por esa acción. Y aquí lo puse al revés, más bien es 10 de cada 18 estudiantes recibieron mensajes fraudulentos en sus celulares, incluyendo contactos de redes de explotación sexual. Sí, hay que decirlo, por decir aquí, voy a poner mucho como ejemplo, pues el tema local. En Michoacán, Michoacán es un estado en el cual lamentablemente se encuentra en los primeros lugares sobre explotación sexual y abuso infantil. Y esto se dan a cabo no solamente en los hogares de manera offline, sino que también han sido víctimas de violencia sexual y de explotación sexual por internet, pues por este tema, ¿no? De que hay mensajes fraudulentos, ahorita vamos a ver pues el famosísimo phishing, todas estas cosas que vamos a ver si quieren adelantarle para irnos rápido. Estos son los tipos de violencia digital, los que están de manera un poquito más en negritas, son los que se van dando más a las niñas y niños y adolescentes. El ciberacoso, pues esta insistencia en encuentros que tienen los niños y niñas por internet. A lo mejor empezaron a hablar ya voy rápido, ¿vale? A lo mejor empezaron a hablar con alguien, pero pues evidentemente ellos tienen todo el derecho a ya no hacerlo y pues se encuentran con estas situaciones. El grooming es el acoso sexual de un adulto hacia un menor, es un delito que se encuentra dentro de nuestra legislación. La violencia digital ya está contemplada dentro de un marco jurídico de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, es decir, se puede denunciar. ¿Qué sí se pueden denunciar? El grooming, la sextorsión, por haber tenido a lo mejor sexting, es decir, relaciones sexuales por internet, y pues obviamente el ciberbullying, ¿no? Que llega a ser esto el acoso escolar y sexual por internet. Si gustan pueden tomar fotos, si no de todas formas yo les comparto la presentación, pero es bien importante que vayamos socializando estos conceptos. Para más que todo, si quieren, le seguimos. Aquí tengo un violentómetro virtual que hemos hecho. No todas las conductas que acabamos de ver son delictivas, pero sí se contemplan como violencia. Pueden tener una sanción administrativa. Entonces, pues creo que todas y todos estamos en el entendido que si esto pasa o llega a ser del conocimiento de alguna escuela o institución, pues ellos pueden tener toda la facultad y el deber de sancionar a quienes puedan estar causando, que puedan ser agresoras o agresores digitales por internet, a sus compañeras, a sus propias maestras, pues entre ellos, ¿no? Si quieren, le seguimos. Y bueno, ahorita creo que va a haber una serie de preguntas, no sé si quieren que esas las contestemos. Estas son las propuestas que nosotras siempre tenemos, que es primero pues visibilizar y nombrar las cosas por lo que son. Por eso me atreví a decir como abuso sexual, violencia digital, violencia sexual, agresión, etcétera. Y saber que este trabajo no solamente le corresponde a las padres y madres de familia, o en general a las familias, a lo mejor a las abuelitas, abuelitos, sino pues también, ¿no?, a los expertos en el tema. Es un trabajo colaborativo que se puede dar entre las instituciones, entre la sociedad civil, entre las asociaciones que se dediquen a promover e identificar este tipo de violencias, así como también pues el tema como por parte de ustedes, robo de identidad, pues el seguir visibilizando que existen estos temas. ¿Por qué no decirlo? Es un problema con perspectiva feminista y de género. ¿Por qué? Porque debido a una cultura machista,
a nosotras las mujeres nos hipersexualizan y nos cosifican. Si nuestras niñas están subiendo que tuvieron una presentación de ballet y nosotras subimos una foto, evidentemente va a haber hombres violentos y hombres que van a querer sexualizarlas. Y para eso, pues ahorita si quieren con las preguntas, vamos a ver de qué forma podemos prevenir este tipo de situaciones. No sé si quieran que pasemos ahí. Sí, muchísimas gracias, Fernanda. De verdad, sumamente interesante y estoy completamente de acuerdo contigo. La primera manera de empezar a abordar un problema es mencionarlo con todas sus letras. Y coincido contigo. Creo que Iván quería mencionar algo. Sí, creo que también sería importante que invitáramos ya a este panel, empezar el panel con la directora de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez, Elvira Sugeli Soto, que ya también es parte de aquí de Robo de Identidad y forma parte de esta comunidad. Sugeli, me encantaría que te unieras a esta parte para conversar y hacer las preguntas. Pablo, si quieres, arrancamos Claro. con las preguntas con Sugeli. Vamos haciendo también con Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a continuar contigo ahorita, pero me encantaría también para meter en contexto todo lo que has venido conversando y lo que nos has expresado. La verdad es muy importante. Adelante. Sugeli, eso sí, para toda la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos, cuéntanos brevemente acerca de ti. Híjole, como dijo Iván, yo me siento de casa que se me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, mira, mi nombre es Sugeli Soto, yo tengo estudios en Derecho, me considero docta del Derecho, no litigo. Trabajo en la Administración Pública desde hace 13 años, 1 en Desarrollo Urbano, 12 años en la Unidad de Transparencia, entonces pues ya tengo un poquito de experiencia en el tema. Y actualmente funjo como la directora general, esta encomienda que me ha hecho a través de la presente administración y nuestra gobernadora. Entonces, la dependencia abarca desde la rendición de cuentas, el acceso a la información, la protección de datos personales. Obviamente, como bien comentó Fernanda, y me lo simplifica mucho porque ella ya habló de todo el contexto social que hay hoy en día en el tema de la violencia y de la protección de los datos personales. Mi tema es como que más jurídico-administrativo como institución. Okay. Y con Iván, a lo largo de este año que hemos estado ayudando directamente conmigo, porque ya Iván tiene un poquito más de rato trabajando con la unidad, nos ha enseñado a hacer esta como socialización de que no todo es jurídico administrativo, que hay que bajar la información a cierto nivel de la sociedad. Entonces, pues yo le agradezco antes que nada a Fernanda porque me simplificó mucho ahorita las preguntas que me va a hacer, me ahorró mucho texto que habría que enseñar. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que tu servidora hace aquí en el municipio de Benito Juárez a través de la Unidad de Transparencia. Muchísimas gracias, Sugeli. Y en este mismo orden de ideas, ¿qué datos personales de los niños deben de protegerse desde la perspectiva que tú ves? Mira, como bien comentamos, el principio de este diálogo es que tanto las niñas, niños y adolescentes son los usuarios principales en el famoso juego en línea, ¿no? El juego online, o son los que más usan el manejo de las redes sociales o cualquier dispositivo electrónico. Prácticamente ya nacen con un teléfono, con un dispositivo electrónico. Y la gran dolencia es que pues los padres pues no tienen esta educación tecnológica, ¿no? Ya hay muchos padres mayores de 50, 70 años que traen chicos todavía jóvenes de 17, 18 años o de 14, 13 años que no saben hacer el uso de una red social. Entonces, cuando tú tienes un juego en línea, tienes una red social, tienes un dispositivo móvil, como bien comentó Fernanda, no es que hay que satanizar las redes sociales o no es que no puedas utilizar los dispositivos electrónicos, sino que no sabemos hacer esta configuración y lo que pasa es que se crean perfiles donde la mayor cantidad de datos que normalmente se piden y que todos, tanto niñas, niños y adolescentes,
regalamos, porque prácticamente mucha ciudadanía regala su información, es edad, nombre completo, fecha de nacimiento, fotografías, preferencias, porque no te preguntan que si tienes mascotas, que si te gusta, qué color te gusta, porque bueno, con toda esa información, como bien sabe aquí Iván, pues por eso lleva el tema de robo de identidad, esos gustos va generando un perfil en las redes para proporcionarte una estrategia de marketing, ¿no? De venderte productos o de generarte tendencias. Entonces, nosotros tendemos a regalar esa información y que es muy común. O sea, muchas veces dice nombre y apellido, no dice nombres, no dice apellidos, y uno en el uso cotidiano, si tengo 2 nombres, yo pongo los 2 nombres, y si me pide apellido, pongo los 2 apellidos, y si me pide edad, yo pongo edad y fecha de nacimiento, ¿no? O sea, me voy con todo. Porque muchas veces estos perfiles tienen ciertos campos que normalmente los marcan con un pequeño asterisco de color rojo o un puntito de color rojo que te dicen que son obligatorios. Todos los demás dicen que no los tienes que llenar. La mayoría de la gente llenamos todos los campos. Y entonces... Ujú. Sí. Sobre estos campos que son obligatorios, ¿qué datos personales deben de protegerse en el caso de los niños? Es que para empezar, y no es que yo satanice las redes sociales, pero bien dijo Fernanda, un menor de edad, te dan un dispositivo o le entregas un dispositivo a un menor de edad para que no esté dando lata. O sea, mamá, papá quiere ver la tele, te doy mi teléfono para que me dejes ver la tele, ¿no? O quiero platicar con mis amigas, te doy la tablet para que... La nueva niñera, ¿no? Ajá, porque no me esté, es la nueva niñera, exactamente, para que no me esté dando lata. La realidad es que los menores de edad no deberían de tener ni dispositivos ni tampoco redes sociales. De hecho, hablando específicamente de la red social más famosa que viene siendo Facebook, tiene una limitante de edad. Te dice que a partir de los 16 años puedes tener la red social, porque a partir de los 16 años en México ya eres susceptible a generarte responsabilidades legales. Pero si nosotros que hemos acudido a las escuelas a dar clases, se trata precisamente de la protección de datos personales en las redes sociales, me he topado con escuelas primarias que los niños de 10 años ya tienen redes sociales, y no uno, tienen 5, y le pregunto, ¿y qué edad tienes? No, pues 9, 8, le digo, ¿y qué edad le pusiste a tu Facebook? Porque es la cosa más fácil de hacerlo. 25, 42, 52, o sea, altera la edad, pero todo lo demás que le ponen es real. Ponen su nombre, ponen su apellido, ponen su localización. Las redes sociales te permiten incluso etiquetar o tildar quién es tu padre, quién es tu primo, quién es tu tío, y los vas correlacionando. Y el adulto que recibe la invitación para marcar que es un niño, que es tu tío, que es tu sobrino, que le va dando el aceptar. Entonces, nosotros damos esta permisidad. Entonces, en el tema de los niños, no estoy a favor de que los niños deban tener dispositivos. Es una necesidad. ¿Hasta su mayoría de edad? Hasta por lo menos a que estén más, que pueden cometer tanto delitos o como pueden ser víctimas de delitos, que entienden el concepto de que la información que puedan cargar les pueda generar una situación. Aunque Pero jurídicamente no son responsables hasta la mayoría de edad, ¿no? exactamente. Pero Entonces, están más conscientes de su información. Entonces esto, o sea, esto creo yo, ¿no? Un vacío entre criterio y legalidad, ¿no? Porque a los 10, no o sea, legalmente no soy responsable. ¿Sí me explicó? La ley me dice hasta los 18 eres responsable, pero a Para los 16 ya algunas soy cosas, consciente. para ¿Mande? algunas cosas, porque ya ciertas normas han bajado la tipificación del delito en ciertas edades. Entonces, por eso te digo que aquí es un tema más de conciencia y de educación. En Ok. el tema, por ejemplo, un niño de 10 años, pues él que va a andar cuidando sus datos personales, él va a subir una foto suya en donde si se le parece aparecer en un top, para él está bien. O si le parece ponerse una peluca, pues para él va a estar bien, porque para él es simpático, es gracioso lo que está haciendo y para su grupo colectivo de amistad está bien. Pero esas fotos muchas veces, como no saben cómo cargarlas,
quedan de dominio público. Y ese dominio, esa fotografía ya deja una huella digital, ya deja una identidad digital, que es muy difícil borrarla y que posteriormente te puede generar consecuencia en un futuro adulto, ¿no? O sea, a veces cuando tienes una foto de 17 años donde agarran, porque ya hay chavos que consiguen alcohol y hacen fotos graciosas y donde están, ya te deja esta identidad digital porque te la fue marcando y van exponiendo muchos datos personales. Entonces, como te digo, para el tema de niños específicamente, yo no estoy de acuerdo al uso de la red social, a la niñera electrónica, como bien dice. Sin embargo, es una necesidad. Ok, si es una necesidad de generar o de tener una niñera electrónica para tener 5 minutos de descanso, lo más adecuado o lo más correcto es que yo, papá, desde mi perfil, le permita el descargar el videojuego que necesitan, ¿sí? O desde o generar estos nuevos perfiles que ciertas redes te lo permiten, que son los perfiles kids, que te permite reportarle al padre el movimiento de la red social que está teniendo el menor de edad. Porque al fin y al cabo, como bien dijiste, pues el menor de edad no lo puedo tipificar en ciertas circunstancias, pero el adulto es responsable de lo que hace ese menor de edad y de que lo que muchas veces indirectamente el menor de edad violenta a otro menor de edad. Entonces son cosas de más que nada de educación y por eso te digo que no estoy en su total acuerdo de que el menor de edad tenga el uso de redes sociales. Pero si hay una necesidad, usemos el perfil Kids que se vincula al perfil del padre y que el padre puede delimitar qué datos sí puede enseñar del menor. El perfil Kids no te permite el uso de fotografías del menor de edad. El perfil Kids no te permite el contenido sexual, el manejo de contenido sexual tan abierto como cuando tú le dices a la red social, tengo 42 años, pero realmente tengo 8. Ok, muchas gracias, Ugeli. Fernanda, algo que nos querías mencionar. Sí, rapidísimo. Pues justo aunado a lo que dice la Lic Elvira, creo que es bien importante reconocer que las padres y madres de familia tienen un papel fundamental, ¿no? Y creo que viene con estas preguntas de qué datos personales son los que se deben de cuidar a los niños y niñas. Yo tengo como ejemplos bien claros. El primero sería, pues, todos los que tú no podrías darle en la extensión offline a una persona desconocida. Tú no le darías la información de en qué escuela o institución va tu hijo. ¿Qué quiere decir? Los padres y madres de familia también utilizan las redes sociales. En ese sentido, pues no subir fotos en donde se vea el logo de la escuela, ¿no? No subir foto aquí afuera de donde es, porque entonces para una persona que quiera causarle un daño a tu hijo o a tu hija va a ser bien fácil. Le estás dando la localización de tu hijo o de tu hija. Que también la ubicación, a lo mejor, cómo podemos prevenir esto. No subir el contenido que quieras, no tiene nada de malo, que era lo que decíamos, no hay que prohibir el usar las redes sociales, pero sí saber cómo utilizarlas. Es decir, si salen un domingo a pasear, están aquí, no, pues aquí en una plaza súper famosísima, ¿no? Las Américas, ¿no? Las Altozano. Pues no subes la foto con tu hijo y con tu hija y tomándose su helado en ese momento. Puedes subirla cuando llegues sin ningún problema y entonces así las personas no sabrán en dónde está tu ubicación. Por eso, pues, ¿qué podemos hacer las cuidadoras primarios para proteger estos datos personales? Como decía Lali, no regalárselos, no ponerlos dentro de las redes sociales. Y que si bien eso de ninguna forma pues va a violentar el hecho de no tener acceso, sino limitar a lo mejor un poquito el cómo lo realizamos, tener las estrategias y alternativas adecuadas para ello. Por decir, si se van a un restaurante, pues evidentemente, pues a lo mejor que no salga el logo, que solamente salgan ustedes como familia. Y pues si esta información a lo mejor creemos que ya fue utilizada, ya fue malintencionada o mal, pues borrarla, ¿no? O sea, creo que las redes sociales te permiten tener configuraciones diferentes. Es decir, a lo mejor y esto, ¿no? De ponerlas solo para amigos y no amigos de amigos, que personas desconocidas pues vean tu información. Tengan acceso tan fácil. Perfecto. Claro.
Muy bien, Sugeli, entonces, bueno, ya para, si nos pudieras ayudar con una conclusión sobre este tema que acabamos de tocar. Pues mira, como conclusión es educar, hay que educar a los menores de edad y hay que educar a los padres. Sobre todo el tema de que es muy común, el tema de que al menor de edad o al adolescente le permites conectarte en una red social en un espacio privado, ¿no? Entonces, pues no pueden tener tanta esa libertad como que del espacio súper privado. Tiene que haber una especie de vigilancia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que genera es que sean víctimas de engaños. O sea, ¿cuántos menores de edad de 14, 15 años creen que están hablando con otra persona de 14, 15 años y la realidad es que están hablando con una persona de 38, 37 años? ¿Sí? Ellos todavía no tienen esa capacidad de distinguir realmente el uso de, incluso los adultos también son a veces hasta engañados con el uso de información. ¿Por qué? Porque como regalamos la información, precisamente lo que genera es un robo de identidad. Hay mucha facilidad de generar perfiles con toda tu información porque ya la regalaste. Y la otra es la usurpación de la identidad. Si bien, como comentó Fernanda, existen violencia digital, también hay delitos y son delitos muy específicos que incluso pueden ser hasta de tipo sexual o de venta de órganos. Por lo mismo, porque los menores todavía no están listos. Es importante que los padres sepan de la configuración de las redes sociales, del uso de un antivirus, de que los menores de edad o que los padres cuidadores tampoco le anden dando clic a todos los links que le llegan. Ya ves que actualmente tú entras a una página porque quieres ver una noticia, quieres enterarte del chisme del momento, y lo primero que te avienta es aceptas las cookies. Esa famosa forma de decir aceptar las cookies y decir sí, porque es de que yo puedo ver el chisme, es una forma también de jalar información. Porque ese tipo de información es la que vas apareciendo, vas viendo en tu red social, que muchas veces luego los usuarios dicen, ay, ¿cómo saben que quería yo una coquita? Y me está el Facebook promocionando la coquita. O sea, como decimos, actualmente la ciudadanía tiene dos tipos de información. Las plataformas digitales no son malas, pero las estamos usando mucho, muy malamente. Actualmente la geolocalización muchas veces la utilizamos por un tema de seguridad, ¿no? O sea, le aviso a mi vecino, le aviso a mi mejor amiga, a mi novia o a mi padre dónde estoy en tiempo real para que vean que yo llego sanamente. Y luego, esa es la geolocalización, ¿no? O la ubicación de un espacio que necesito llegar. Pero luego está este otro tema donde está la geolocalización social, que es la que más usan. Estoy en el Starbucks, en pues las Américas, estoy en Malecón, estoy en la Ciudad de México, aquí en el aeropuerto rumbo a cierta ciudad, o sea, me tomo la selfie con la foto, o sea, esa geolocalización social en tiempo real es la que le estás dando tú la carnita a gente malintencionada de usar tu información y que puedes terminar en un daño patrimonial. Tú dile al amigo del amigo del amigo que estás en el aeropuerto internacional rumbo a determinada ciudad y le estás diciendo que esa casa está vacía. O sea, ¿sabes? Y más si le estás diciendo que estás saliendo con tu padre, tus primos de vacaciones, le estás diciendo esa casa está vacía. ¿Sale? Y aparte tengo un poder adquisitivo que a lo mejor me costó mucho trabajo, pero estoy diciendo que tengo un poder adquisitivo porque a lo mejor me voy a Nuevo Orleans o a lo mejor me estoy yendo a las Islas Caimán. O sea, le estoy dando que tengo un poder adquisitivo. Y otra de las formas principales de conclusión es leer las políticas de privacidad que tienen las redes sociales, que legalmente en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o en posesión de sujetos obligados, porque tenemos dos normas, la de el gobierno y la de entre particulares, esa configuración mejor conocida legalmente es el aviso de privacidad, es qué tratamiento de datos estoy teniendo, o sea, qué estoy haciendo con los datos que te pido, por qué los recabo y con quién los comparto. Pero aparte de si los recabo y los comparto, también te dice dónde te puedes quejar porque no quieres
que hagas el uso de esos datos. Y aquí vienen tus derechos ARCO, que es el acceso, la cancelación o la ratificación de tus datos. Es decir, me opongo a que mis datos sean tratados para su publicación. O sea, los usas para tener la red social, pero me opongo para que se publiquen en determinadas acciones. Esas son pequeñas cosas que nosotros no sabemos hacer. Un claro ejemplo de lo que hacemos: tú agarras un teléfono, descargas una app y te dice, le permites a la red social el uso de tu directorio, de tus fotografías y de no sé qué otras cosas, y le dices permitir, tú estás dando el consentimiento. Obviamente le estás dando el consentimiento porque quieres la red social, ¿sí? Pero ya eso es una decisión, ya tuviste tú el consentimiento de decir sí quiero que esa app tenga acceso a el directorio, mi raíz de mi directorio, a mi correo electrónico, a mis fotografías. Pero también te dice ese tipo de permitir que solamente le puedes permitir cuando esté en funcionamiento la app que descargaste. Hay muchas veces que las apps las dejas abiertas y aunque no las estés usando, todo el tiempo está absorbiendo la información. Esos son esos pequeños candados que nosotros como padres debemos de estar al tanto de si le voy a dar un dispositivo a mi menor, ¿no? El dispositivo tenga un antivirus, que no le estén dando clic a todos lados, delimitar el rango de edades de las aplicaciones que pueden descargar y no descargar, de que el correo electrónico que estén utilizando esté vinculado al correo electrónico del padre tutor para ver que el padre tutor esté pendiente de. Sí hay que delimitar el uso de las redes sociales en ciertos niños, o sea, tampoco es del todo sano que, por ejemplo, niños de 8 años estén 15 horas pegados al dispositivo móvil, sobre todo en vacaciones, que es lo que más les da. Digo, yo no creo que a mi tiempo nos ponen a jugar, o sea, saliendo del trato al dispositivo. Son esos pequeños candaditos y sobre todo verificar mucho qué datos le estoy proporcionando a la red y qué tratamiento le van a dar. Y eso solamente lo van a saber en la configuración. Es ese pequeño aceptar de las condiciones para dar un clic más para que ya tenga la red social. Ese pequeño clic antes del aceptar es donde está todo el tratamiento de datos personales y si te dicen si se comercializan, si se comparten con otras instituciones privadas, y demás. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ugeli. Muchísimas gracias, Fernanda. Y pues seguimos adelante, Iván. Te agradezco mucho, Fernanda Cerrato, de Defensoras Digitales Michoacán. Muchísimas gracias también, Sugeli Soto, la directora de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez. Muchas gracias. Creo que estos conceptos y este conocimiento es de gran importancia para cuidadores, para padres de familia. Les agradezco mucho. Quisiéramos continuar con el foro. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Vamos a dar la bienvenida al panel Ciberseguridad para Niñas y Niños Digitales. Le damos la bienvenida también ya de casa a Carlos Estrada, de Global Tech Academy, a Emilio Oropesa, Security Lead, y a Rebeca Pantoja, también de Main Security en Dentons. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo, Emilio, Carlos, Rebeca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Aquí Carlos Estrada. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Y creo que un buen contexto el que nos deja Fernanda y que nos deja Sugeli para poder hablar un poco más a fondo sobre los riesgos y sobre la problemática que viven las niñas y los niños hoy en la digitalización tan acelerada, que también lo hemos hablado en otros foros, pero nos encantaría, Rebeca, platicar un poco sobre todos estos riesgos que existen, sobre todo para los padres y los cuidadores, cómo deben de proteger a sus hijos, cómo pueden proteger a sus familias en esta digitalización, Rebeca. Bueno, en realidad creo que parte de entender todo esto es partir de la realidad justo. No podemos, bien mencionaban que existe un gran uso de medios digitales por parte de menores y la verdad es que no podemos llegar a decir honestamente que no deben de acceder o que podemos llegar a limitar su uso porque la realidad, y es lo que nos ha alcanzado,
los menores tienen acceso a todas estas tecnologías y forman parte muy relevante de su propio desarrollo en sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando un menor no tiene acceso a los mismos elementos culturales como podría ser la propia tecnología que sus pares? Pues en realidad lo que va a pasar es que esa persona puede llegar a entrar dentro de cuadros de aislamiento, y eso a su vez va a generar que tenga otro tipo de complicaciones dentro de su desarrollo social. ¿Por qué? Porque finalmente es la realidad que estamos afrontando. Yo, en una postura más tradicional y en lo personal, yo creo que los menores no deberían de tener privacidad en línea, por lo menos hasta que tuvieran 16 años. Esa es una postura muy personal y que he compartido con varios padres de familia a través de diferentes pláticas, por el simple hecho de que a esa edad tal vez comienzas a tener un criterio más formado, y es más fácil que puedas detectar ciertas actividades que van en contra de tu integridad, ¿no? Previo a ello, pues la verdad es que es sumamente complicado, pero creo que satanizar o llegar a limitar el acceso de los menores a la tecnología tampoco es una respuesta, porque es el mundo en el que van a vivir en inicio y también es ya incluso el mundo en el que viven, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos ese tipo de acciones como tutores o padres de menores, estamos limitando su propio desarrollo a un mundo que no es el que le va a corresponder y que desafortunadamente por las tendencias de socialización dentro de menores puede dar origen incluso a casos de bullying para esa persona, ¿no? Hace muchos años, yo platicaba con un abogado sobre cuáles eran los gustos de su hijo, ¿no? Pero fue hace varios años. ¿Por qué? Porque es un niño que creció mucho con adultos y a mí, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención que a los 8 años me dijera que su película favorita era Matrix. Entonces, para mí era como de wow, o sea, y luego un día me dijo, no, pues es que le encanta Justin Bieber. Y yo, está bien, o sea, yo en ese tiempo como que criticaba un poquito más ese tipo de música. Y decía, pero ¿cómo? Si hay tantos clásicos que tienen cosas increíbles, ¿no? Y lo que él me decía es muy cierto. Finalmente, él tiene que integrarse dentro del grupo social de acorde a su edad. O sea, y ese era el gusto predominante dentro de su generación. Entonces, es completamente normal que adquiramos ciertos gustos a partir de la socialización. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos que tienen los menores? Justo se han estado publicando algunos estudios sobre el tráfico de personas, uno de ellos de la Organización de los Estados Americanos, en el que se denota que los medios digitales y tecnológicos han sido empleados mayoritariamente para la atracción de víctimas en esos esquemas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez el reclutamiento de víctimas para la trata de personas está más presente dentro de los medios digitales. Esto es acorde con un estudio que realizó la Organización de los Estados Americanos el año pasado, pero que sí resulta muy preocupante porque eso nos va a determinar hasta qué grado o qué medida pueden llegar a interactuar los menores con terceros, extraños y ajenos a su círculo en Internet. O sea, el tema no son únicamente las redes sociales, también hay muchísimos videojuegos que permiten ya la interacción entre adultos y menores en estos entornos. Y también otro de los factores que se pueden considerar de riesgo es el propio cyberbullying, ¿no? ¿Por qué? Pues como bien sabemos, el bullying ha existido pues durante muchísimo tiempo, pero el gran cambio y el gran problema que encontramos con el cyberbullying es que esto se realiza a través de Internet, e Internet no olvida, ¿no? Entonces tenemos una audiencia mucho mayor para el acoso infantil o para el acoso incluso de personas adultas. La duración digamos, el ataque de bullying es superior porque como Internet no olvida, el contenido va a quedar disponible infinitamente y pues todo esto se deriva a una escasez de control y de supervisión tanto por los tutores y los padres de familia como de algunas instituciones educativas, ¿no? Porque finalmente el entorno en el que se llegan a relacionar los menores es sumamente importante para que estos aprendan a realizar ciertas conductas relacionadas con el respeto a otros y demás. Entonces,
tenemos como esos dos grandes riesgos, pero hay un punto que comentaban con respecto al contenido íntimo de menores y creo que es bien importante hacer esta aclaración. A diferencia de la difusión de contenido íntimo en el caso de personas mayores de edad, que sí está protegido por los códigos penales de nuestro país, es cierto que en el caso de los menores, si una imagen o algún tipo de contenido de carácter íntimo es difundido, estamos hablando de pornografía infantil, ¿no? O sea, no es lo mismo que la difusión de contenido de imágenes íntimas. Y claramente las penalidades son diferentes. Hace un par de años se viralizó un caso de una chica que desafortunadamente fue víctima de pornografía infantil por otros menores de edad. Y si bien las sanciones no fueron tan altas como las que le hubieran correspondido a un mayor de edad que difunde esta clase de contenido, sí son sanciones que están reconocidas dentro de nuestros códigos penales, que aparte tienen penas mucho más graves que aquellos delitos relacionados con intimidad y la difusión de contenido de mayores de edad. Y es importante visibilizar y hacer entender a los menores que no es lo mismo la difusión de contenido íntimo sexual de mayores de edad que de menores de edad, porque así realmente los estamos empoderando y les estamos dando herramientas para que sepan cómo reaccionar ante un caso en el que hayan compartido determinadas imágenes con algún agresor, ¿no? Creo que el tema de los riesgos eh, son crecientes ahora con la entrada de nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Ha estado muy de moda hablar de inteligencia artificial. Emilio, con todo este ingreso de tecnología, con estas nuevas tendencias de tecnologías emergentes integradas en aplicativos, ¿cómo podemos proteger a los niños? ¿Cómo se pueden proteger ante todo este tipo de situaciones y tecnologías? Vale, la verdad es que la respuesta es un poco complicada, porque al final los niños y niñas hasta cierta edad pues no tienen cierto conocimiento de la malicia por la cual se puede utilizar este tipo de tecnologías. Entonces, parte de la protección es de cierta manera ser asertivo con lo que queremos transmitir nosotros como padres de familia o círculo cercano a ellos, de los riesgos que existen. La aplicación más famosa y que para nosotros desde la perspectiva de ciberseguridad nos provee mucha información de un usuario es TikTok. TikTok hace una correlación de usuarios, gustos, etcétera, el cual permite pues hacer un vínculo de gente alrededor de esta persona. Y claro es que es parte de su estrategia de marketing también para proveer pues de videos que el cual te mantengan más tiempo conectado a dispositivo. Esto no es algo nuevo. Previo se utilizó con el famoso caso de Cambridge Analytica, pero lo preocupante es que pues nadie lee las políticas de privacidad. La misma gente o los padres de familia no saben cómo afrontar o qué hacer ante este tipo de situaciones y por lo tanto cuando sucede un evento pues malicioso en cuestión de la privacidad con los niños no se sabe cómo actuar. Es importante que los padres de familia y el círculo cercano brinde de este tipo de información, de dispositivos que se den, como bien menciona Rebeca, pues hay una línea muy delgada en el tema de privacidad hasta los 16, 18 años. Pero claro es que hay casos de ciberacoso y que lamentablemente experiencias de vida que no han pasado ellos, los cuales pues un adulto tiene que estar por detrás para bailar qué es lo que está pasando. Una vez dicho esto, yo les recomendaría, por ejemplo, que viesen en este caso el documental de Te amo, ahora muere, que está en HBO, el cual habla de cómo a través del entorno digital se propicia el suicidio a una persona. También hubo casos, y de hecho se dio aquí en México, de la famosa ballena azul, el cual fue un juego en el cual en el X número de días te tenías que tirar de un piso. Bueno, de un edificio, de lo más alto de un edificio. Son casos que se dan y que muchas veces no se cuenta o no se hace la difusión correspondiente. Entonces, es muy importante que sí los padres de familia o el círculo correspondiente esté detrás validando. Al final son comportamientos que se están trasladando de
décadas a un entorno digital en el cual nosotros como gente mayor deberíamos detectar ciertas partes o ciertos comportamientos anómalos y estar por detrás. Y no es invadir tanto la privacidad, pero sí es estar al pendiente de lo que está pasando. Entonces es un trabajo en sync con los papás, los hijos y los medios tecnológicos por los cuales pueden comunicarse ante cierta situación. Si fuese algún tema de ciberbullying, grooming, que se está dando mucho el tema de pederastía, lamentablemente, en el tema digital, pues bueno, hay formas de contactar a las respectivas instituciones para que se haga el seguimiento correspondiente. Es más, hasta empresas como Meta, Mercado Libre, etcétera, y otras más, cuentan el contacto directo con Policía, Guardia Nacional, para hacer las investigaciones. Entonces es importante que se conozca este proceso. Creo que Rebe levantó la mano por si gusta participar con la pregunta. Sí, creo que hay un tema que tocaste, Emilio, que es súper importante, que es todo el tema del desconocimiento sobre las políticas de privacidad de las empresas. En general, las personas no leemos, o bueno, en su mayoría no leen a qué tratamiento están sometiendo sus datos personales, ¿no? Esto, pues en realidad es una buena práctica que todos deberíamos de tener, por lo menos para saber qué es lo que estamos dando de información y para qué fines se está utilizando. Pero también me llama mucho la atención que actualmente están tratando incluso de regular como estas acciones de los retos virales y todo eso en una nueva iniciativa de la ley de ciberseguridad. Y a su vez, ¿qué tanto esto puede llegar a interferir con otros derechos como la libertad de expresión, ¿no? Finalmente puede ser que un reto viral no haya comenzado con una mala intención, y es donde también tenemos que trabajar mucho con los menores para que tengan un pensamiento un poco más crítico, ¿no? No porque lo veo en línea quiere decir que sea algo que tenga que hacer. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que siempre vamos a responsabilizar a los medios o a las empresas que ponen a disposición las plataformas por lo que pasa en ellas, pero realmente no cuestionamos quién está detrás de esas publicaciones y qué está dando origen a ese tipo de actuaciones. Otro de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que mencionabas era la cuestión de estar al pendiente, ¿no? Y esto creo que también tenemos que trasladarlo al mundo físico. Uno de los comentarios que hacían hace rato es que los dispositivos ya estaban siendo utilizados como niñeras. Y esto claramente no es viable para el desarrollo de una persona en sociedad porque incluso estamos limitando su vinculación afectiva. Todo lo que estamos conversando ha sido objeto de grandes estudios durante los últimos años. Realmente, ¿qué es lo que puede hacer un papá? O sea, inicia, y como bien menciona Emilio, es estar al pendiente. Una de las cosas que yo siempre trabajo dentro de los talleres que he tenido la oportunidad de dar con respecto a este tema es la importancia del desarrollo de canales de confianza entre los padres, tutores o personas adultas que puedan estar en contacto con el menor para que éste sienta la libertad de expresar qué es lo que le está pasando, ¿no? Sí, finalmente todos creo que cuando fuimos adolescentes, porque sobre todo se nos olvida que los menores de edad, pues, a ver, tenemos a los niños, niñas que son hasta los 12 años, de acuerdo con la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a partir de los 12 años ya se les debe tratar como adolescentes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando comienzan a crecer sin como todo este entorno de concientización sobre los riesgos que pueden llegar a enfrentar? Pues realmente tenemos a personas un poco más vulnerables dentro de, pues operando en Internet. Una de las cosas que me llamó la atención es que ChatGPT y igual que otras tecnologías de inteligencia artificial, se están utilizando para crear campañas de phishing más efectivas. Y esto, pues claramente a una persona menor de edad que no cuenta con los recursos para poder identificar comunicaciones ciertas de falsas, puede llegar a representar un riesgo mayor porque simplemente no han tenido la experiencia o la formación para poder identificar algunos de los aspectos que como adulto decimos, esto es demasiado bueno para ser real, ¿no? De entrada. Otra de las cosas que también me llamaba la atención de la participación de Emilio es que menciona el documental de Te amo, ahora muere, ¿no?
En ese caso estamos hablando de 2 adolescentes, pero también quiero apoyar su referencia con otro documental que está disponible en Netflix que se llama Audrey and Daisy. En ese caso en particular, se trata de dos chicas que fueron víctimas de ataques sexuales y que las imágenes con respecto a sus ataques fueron difundidas a través de internet y estamos hablando de que eso pasó en 2013, ¿no? Ambas chicas decidieron terminar con su vida corpórea y nos da como una pista muy grande sobre cuáles son los efectos para un menor dentro de estos círculos de cyberbullying, de violencia sexual y demás, porque si bien es cierto que todos los menores pueden ser víctimas de cualquiera de estas conductas, también lo es que las mujeres y las niñas tienen una mayor probabilidad de llegar a ser víctimas de esto, ¿no? Y creo que tenemos que enfocar también esos esfuerzos en platicar con ellas de, oye, no porque te contacte a alguien con una foto de perfil de, no sé, Harry Styles, quiere decir que realmente sea Harry Styles, ¿no? Y que no porque tenga amigos en común contigo, quiere decir que tus amigos lo conozcan. Entonces, desde ahí creo que tenemos que platicar con los menores para hacerles entender de que, a ver, Internet es un medio increíble que nos pone a disposición 20,000 herramientas, pero que así como nos pone a disposición 20,000 herramientas que pueden ser benéficas para nuestro desarrollo, hay personas que lo utilizan para el mal, al igual que la realidad, ¿no? O sea, finalmente estamos trasladando contextos físicos al mundo digital. Una de las cosas que es bien importante considerar en toda esta discusión es que México es el país que más consume pornografía infantil en el mundo. O sea, eso la verdad es que creo que como adultos sí debería de preocuparnos muchísimo porque ¿de dónde está viniendo todo este contenido, no? Las redes de explotación sexual pues cada vez comienzan a generar mayores ingresos a partir de la explotación de contenido, digamos, íntimo de menores, que en realidad es pornografía infantil, y ya no únicamente la explotación directa sexual, sino que realizar filmaciones, la captura de imágenes y demás, también está siendo una fuente de recursos sumamente importante. Y bueno, esto ya es como comentario muy personal, pero a mí me llama mucho la atención que en México tenemos identificado una parte de un estado en particular, que es un estado cuya mayor actividad económica se encuentra ligada al tráfico de personas y que no se realizan ninguna actividades para detener este tipo de actos, teniendo identificada la posición geográfica a través de la cual se realizan, ¿no? Y hay muchísimos documentales al respecto de este estado y de cómo pues las fuerzas del orden público realmente están vinculadas con estas redes e impiden que exista una adecuada persecución de los delitos. Y Carlos, hablando en temas de educación y con este contexto que nos da Emilio y Rebeca, ¿cómo podríamos proponer o buscar una solución desde el lado educativo, desde poder proponer una cultura nueva o regresar a nuestros inicios culturales, donde la familia era el núcleo, porque al final, pues creo que se rompe el núcleo familiar y de ahí se desprenden las agresiones, de ahí se desprenden todas las problemáticas que han venido conversando en este foro. ¿Qué opinas, mi estimado Carlos? Claro que sí, estimado Iván. ¿De casualidad se alcanza a ver el diagrama? Se ve un poquito lejos, pero sí se ve. Bueno, con que se alcance a ver así está bien, estimado Iván. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Este diagrama es el estándar desde el 2018 que se usa a nivel internacional. Pocas veces en México se retoma, donde hay más esfuerzos es en Sonora, en Puebla, en Chihuahua, en Jalisco, en Nuevo León, de cómo tener estos cursos, ¿no? Justamente en los programas educativos a población vulnerable, en este caso niñas, niños, adolescentes. Y este estándar fue elaborado en 2018 por la UNESCO, la OCDE, lo retoma el Foro Económico Mundial y también
la parte tecnológica, Microsoft, NIST, y en este caso unos que ponen los estándares, el Instituto de Ingenieros en Eléctrica y Electrónica. ¿A qué se refiere este estándar? Así como tenemos la inteligencia en general, el IQ, y también la inteligencia emocional, se necesita este estándar de alfabetización digital. O sea, todas estas habilidades y la preparación que necesitamos ir compartiendo y desarrollando hacia los menores. Entonces, es un conjunto tanto de competencias técnicas, cognitivas, emocionales, para poder también distribuir ciertos valores. Lo que se menciona, bueno, de hecho es quizá un lugar común de que muchas familias, el justificar darle a un niño un dispositivo, un celular, algunas familias lo malinterpretan diciendo que el niño es muy inteligente, ¿no? Cuando en realidad, a lo mejor si se encuentra alguien en alguno de esos videojuegos, ni siquiera sabe reconocer si es un familiar o un desconocido. Entonces ahí no se está diagnosticando bien, o más bien se confunden diferentes tipos de inteligencias. Por ejemplo, lo que sí sucede con un niño, en un niño en Japón, por ejemplo, donde esto ya se implementó hace 5 años, es que desde los 5 años se les dan cursos incluso de programación, o sea, donde puedan ellos ejecutar varias de las herramientas, por ejemplo, ahora de inteligencia artificial, pero también ver algunas de las consecuencias. Porque, como mencionaban, ¿no? La maestra Rebeca, el maestro Emilio, en México esto no se da al vacío. Tenemos la participación de grupos de crimen organizado, y es lo que investiga, por ejemplo, la Unidad Especial de Guardia Nacional. Dentro de Policía Cibernética hay una unidad específica donde son solo mujeres quienes atienden los casos de pornografía infantil. Y aquí el problema es que toda esta actividad que se hace de investigación y también de concientización a la población en general, no hay unidades estatales, por ejemplo, que difundan cuáles son las 3 principales actividades criminales contra los niños y las niñas. Por ejemplo, la primera es el catfish, cuando una persona crea un perfil falso, ¿no? Y que con eso busca contactar a algún niño en una red social. Otra, el tema del grooming, que bajo esa identidad falsa comienza a generar una relación afectiva con el menor para ganarse su confianza, ¿no? Indebidamente. Y lo más grave cuando esto evoluciona es el doxing. Una vez que el criminal tiene información del niño y de su familia, comienza a extorsionar a la familia con hacer pública esta información. Entonces ya llegamos ahí a cuando ya escaló el problema y las familias pues no tienen, ¿no? Esta preparación, al grado de que en el último año el propio ejército, la Sedena, por el Centro de Operaciones del Ciberespacio, presentó en la conferencia matutina del presidente un reporte de cómo el cártel de Jalisco recluta a varios adolescentes y niños en el sureste de México. Desde Oaxaca hasta Quintana Roo, usan foros de Roblox, de Fortnite, donde se encuentran a varios de los niños, y con estas 3 actividades, catfish, grooming y doxing, es que pues logran convencerlos para que se integren a los cárteles. La implementación de nuevas herramientas para este tipo de reclutamiento por parte del crimen organizado, ¿no? Creo que siguen a la alza. Cada vez escuchamos más estos temas que nos comentas, Carlos. Emilio, ¿cómo un padre se puede dar cuenta? ¿Cómo puede empezar a ver signos de que un niño o una niña está siendo acosado o abusado en línea? La verdad es que en primera, y digo, creo que en todas relaciones lo que se debería de fomentar es una comunicación con base en honestidad y sin miedo. Porque en ese tipo de temas, si nosotros o si los padres no han puesto algún tema de inspección o revisión continua de las redes sociales al respecto, pues capaz el niño o la niña nunca lo va a decir. Lamentablemente, hay miles de foros y también es imposible que el padre o la madre o el círculo
esté monitoreando todos, ¿no? O sea, ya mencionó algunos, Roblox, bla, bla, bla. Entonces, creo que el primer punto o la parte medular es la comunicación y la confianza que se tiene para hablar de este tipo de temas. Una vez que se comenta y también se le enseña al niño o a la niña de esto no está bien, este tipo de comunicación no es normal, es donde tiene que alzar la mano. Entonces, es un trabajo continuo, como insistí en mi participación pasada, de que los padres sepan educar a los niños de cómo tienen, cuáles son los signos, sea una comunicación pues un tanto alzada de tono, temas que se estén compartiendo, por ejemplo, como por qué voy a compartir fotos de mí si estamos en un foro o si estamos jugando en algún videojuego, digo, son ciertas acciones o peticiones las cuales tienen que alertar o crear esa red flag en el niño y tenga esa comunicación para que se pueda hacer la respuesta correspondiente con los medios correspondientes. Entonces, no es realmente implementar una tecnología, hay muchas, a nivel empresarial puede existir un DLP, un web proxy, pero no lo vamos a contratar para niños y para niñas. Es muy caro, no escala, es generar esa cultura a nivel entorno familiar y indicar cuáles serían los red flags en este nuevo mundo o en este nuevo contexto del espacio digital. Rebeca, por ejemplo, con esto que comenta Emilio, me llama mucho la atención y con tu experiencia. Por ejemplo, familiares que tienen hijos, les he compartido 1000 veces información que publicamos, que tú misma en tus redes también publicas para prevención, y que desde Robo Identidad de hace 3 años, ya con este foro de niñas y niños, hemos generado con especialistas. Estudiamos varios temas, pero uno de ellos es forma cognitiva. Los padres, ¿por qué no se acercan? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no toman la información? ¿Por qué lo dejan tanto a la ligera? Híjole, creo que eso no tiene una respuesta sencilla, ¿no? Porque hay varios factores involucrados, ¿no? En inicio, ya desde el siguiente comentario es una perspectiva personal, pero en inicio, creo que el modelo que tenemos social de que las personas tienen que estar trabajando de 9 de la mañana a indefinido, ya nos genera un conflicto con respecto a la crianza, ¿no? Porque finalmente para crear cualquier tipo de vínculo basado en confianza se necesita tiempo de calidad. Y probablemente mucho de lo que está pasando a nivel social es que los padres cumplen con la parte de proveer a los menores de recursos económicos o de recursos académicos y demás, pero no están ahí. Entonces, cuando el menor tiene algún tipo de problema, no sabe ante quién acudir porque simplemente ese canal de comunicación y confianza nunca se creó, ¿no? Sí hay algunos componentes que se pueden llegar a detectar dentro del comportamiento del menor para saber si está siendo víctima de cualquier tipo de situación que le afecte, ¿no? O sea, por una parte podemos ver algunas conductas que nos demuestren un menoscabo en la seguridad del menor, o sea, que estemos notando que tiene como inseguridad a realizar ciertas conductas que antes no tenía, que esté presentando algún tipo de cuadro de ansiedad, porque estos temas casi no se aplican para los niños, ¿no? Pero, a ver, igual que las personas adultas llegamos a tener algunos trastornos o padecimientos a nivel mental, también los menores. O sea, un menor puede tener depresión, un menor puede tener ansiedad, y es importante que las personas allegadas a ellos pues sepan detectar cuando algo les está pasando. También empieza a existir un desequilibrio tanto del plano fantástico como real, o sea, ya no hay una distinción clara sobre la realidad, porque recordemos que estos ataques son realizados en el microuniverso de la persona, ¿no? O sea, para un adolescente de secundaria, la secundaria y el contacto que tiene con sus compañeros son su universo. Entonces, si algo se altera ahí y comienza a generar afectaciones a su psique, pues realmente se le está cayendo el mundo encima y no tenemos por qué ver eso como algo exagerado o demás, sino entender que es su realidad, que es su universo en ese momento, que desconoce que hay muchas cosas más allá y que sí, realmente se le está cayendo el mundo. Existe también una propia despersonalización y una cosificación, la persona deja de sentirse como valioso y eso conlleva a que
tenga alguna pérdida de su propia personalidad y finalmente se considera aislado, ¿no? Y ahí es donde entra con mucho valor la aportación de Emilio con respecto a la construcción de canales de confianza y de seguridad con los menores. Yo la verdad es que lo que siempre he dicho es, a ver, puede ser que a tu papá no le cuentes, ¿no? O a tu mamá, pero ten un adulto de confianza al que le puedas manifestar estas cosas, porque también vamos a ser bien claros, o sea, cuando son adolescentes, como que lo último que quieren es platicarle a sus papás de los problemas porque creen que no los entienden, que nunca han pasado por algo similar y demás, ¿no? O simplemente en muchos casos a las víctimas les da vergüenza haber sido justo objeto de cualquier tipo de agresión. Entonces, si tienen a una persona, a un adulto confiable, al que puedan acercarse, dígase tíos, tías, amigos cercanos a la familia, lo que sea, pues realmente puede llegar a contribuir a que se detecten este tipo de actividades. Yo platicaba mucho en algunos talleres que he dado a nivel prepa, como es bien importante que tengas a un adulto de confianza, o sea, un adulto que se preocupe por ti y que te pueda guiar. Puede ser que no sea tu mamá o tu papá, porque muchas veces esos canales de comunicación no se han construido, pero puede ser que sea un tío o una tía, ¿no? Ahora, ¿cuál es el trabajo que todos nosotros tenemos como adultos? Pues estar más alertas con respecto a todo lo que está pasando en el entorno digital con respecto a menores. Eso sí nos toca a nosotros como adultos el comenzar a responsabilizarnos de eso. Como bien decía Emilio, que crear canales de confianza con los menores que son allegados a nosotros es sumamente importante y también poder identificar cualquiera de los aspectos que puedan estar alterando su personalidad y que nos puedan denotar que están siendo víctimas de algún tipo de abuso o de acoso. Regularmente para los casos de cyberbullying, lo que se pretende es partir desde la propia prevención y crear estrategias en conjunto, por ejemplo, con instituciones educativas que, como platicaba hace unos momentos, pues para un menor, su escuela es su universo, ¿no? O sea, entonces el llegar a desarrollar estrategias con las propias instituciones educativas es sumamente importante para poder prevenir este tipo de actos. Veamos, otra de las cosas, pues como ya platicábamos, es el tema de la confianza. Sí, como bien menciona Emilio, yo creo mucho en la supervisión del uso de medios tecnológicos por parte de menores, si bien no restringirlos, porque es un medio de comunicación con el exterior, o sea, tampoco podemos privarlos de eso. Sí llegar a realizar un monitoreo y acuerdos con los propios menores en los que ellos pues sepan que se está revisando, pero no con un afán ni de juzgarlos, ni de llegar a realizar como algún tipo de actividad crítica sobre lo que están haciendo, sino con la simple finalidad de saber que no les está pasando nada mal. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que pues la mayoría de los adolescentes tienen una red social, seamos muy honestos, ¿no? Una red social en la que tienen a sus papás y que permiten que los papás puedan ver su contenido, y otra en la que no los tienen, que tienen un nombre completamente distinto y demás, y eso me llama mucho la atención porque no es una práctica nueva, ¿eh? O sea, tengo conocidas que lo hacían cuando estábamos más chicas porque sus papás no le dejaban tener algún tipo de red social. Entonces, pues realmente sí es bien importante desarrollar esta parte de la confianza con los adultos, el implementar algunos mecanismos de concientización y de cuidado a nivel educativo para poder darles las herramientas también a los menores de detectar si están siendo víctimas de cualquier tipo de agresión en línea. Y creo que, porque también me ha tocado mucho ver, ¿no? Que las instituciones educativas dicen, bueno, pero es que yo no le estoy dando el aparato, se los dan los papás. Entonces yo no soy responsable por eso. Lo que pase del salón para afuera es tema de los papás. ¿Yo qué? En realidad es que sí tienen una responsabilidad porque es el entorno en el que se está desarrollando el menor. Y si nosotros no procuramos que esa concientización llegue a través de las instituciones educativas a los menores, pues también estamos dejando un gap muy amplio para que ellos no puedan saber cómo reaccionar e incluso pues denunciar cualquier tipo de conducta que se presente.
creo que es bien importante tener claro que el tema del cyberbullying no es un tema menor, porque a diferencia del bullying que probablemente llegamos a sufrir los adultos en algún punto de la vida, en el caso del cyberbullying, la disponibilidad y el acceso a la víctima es prolongado pues finalmente la víctima está todo el tiempo localizable a través de internet, ¿no? Entonces, un ejemplo que a mí me daban mucho cuando platicaba de estos temas, ya en un aspecto un poco más académico, es, pues imagínate, antes llegabas a tu casa y probablemente en tu casa podías desconectarte de la realidad de lo que te estaba pasando en el colegio. Ahora, llegas a tu casa, tienes un dispositivo móvil y todo el tiempo, todo el tiempo y todo versa sobre el ataque que te están realizando. O sea, imaginemos cuál puede ser la afectación para esos menores. Si lo vemos en los casos de los influencers adultos y demás, que son objeto a crítica y que de repente se rompen, pues imaginemos a una personita que su universo lo está agrediendo. Es una de las cosas que sí es bien importante trabajar con los menores y creo que en general a nivel sociedad nos falta mucho, es denunciar y levantar la voz cuando estamos viendo que alguien más está siendo objeto de agresión. Porque una de las cosas que van a perpetuar este tipo de conductas es pues es el hecho de que todos dentro de un grupo social decidan proteger al agresor en lugar de proteger a la víctima. Mientras las personas mantengan el silencio sobre qué es lo que está pasando y no digan, oye, ¿sabes qué? Es que a Panchito lo están molestando a través de internet. ¿Qué hacemos? O sigan y continúen con esos ataques, pues la verdad es que muy poco vamos a poder hacer. Tenemos que aprender a enseñarle a los menores a levantar la voz y denunciar lo que está mal. Y creo que Emilio tiene Sí, levantada muchas la gracias, mano. Rebe. Creo que lo que menciona Rebe es súper importante y algo que me ha tocado ver mucho es que los padres tienen el sesgo de, bueno, es un entorno digital, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo puede afectar? Ese sesgo es el que termina lamentablemente llevando a muchos niños o niñas a suicidio, lamentablemente. Entonces, quitemos este sesgo. Un skill que viene fomentándose ya desde hace un tiempo es el reaprender, porque al final, ante estas nuevas tendencias tecnológicas, nos obligamos a adaptarnos a esta nueva vida. Y esto, a pesar de que nosotros, no voy a decir mi edad, pero papás de 40 años, 50, etcétera, tienen que ver realmente el impacto que hoy en día tiene esta vida digital en sus niños a nivel psicológico y hasta físico, porque como bien decía Rebe, hay consecuencias físicas y lo mencioné en mi primer panel, el cual el juego de la ballena azul, por lo mismo de que tú das datos de dónde vives, etcétera, te llegan con la amenaza de que van a ir a asesinar a tu familia, pero si no te tiras del último piso, pues bueno, no les van a hacer nada, no digo. Hay, no es broma, no es de película, no es de ficción, y diría mi abuelo que en paz descanse, la ficción ya nos alcanzó. Hay que adaptarnos a esto y claro es que quitarnos este sesgo o este velo del rostro de que no pasa nada. No, es que psicológicamente no pasa. No, sí pasa. Entonces es importante fomentar esta cultura y reaprender y quitar estos sesgos. Creo que hemos escuchado bastantes ejemplos de los riesgos, pero también hemos escuchado varias soluciones durante este foro. Con estos comentarios quisiera ya empezar a concluir. Carlos, para cerrar el foro, ¿cuáles serían tus comentarios en este foro Identidad, Niñas y Niños Digitales? Claro que sí, muchas gracias, estimado Iván. El elefante en la sala es el tema de los padres. Hoy en día en el mundo hay una crisis del síndrome del Peter Pan de adultos que no quieren ser padres, o sea, de no quieren asumir la responsabilidad de la crianza. Y si lo llevamos al caso de México, por las cifras de la OCDE, el 48%, la mitad del país, son analfabetas digitales. Entonces, si ni los padres saben cómo protegerse en línea, menos va a suceder con los niños y adolescentes. Entonces, de manera estructural, donde se puede asumir este programa es en las escuelas. Para eso hay un programa que tiene Guardia Nacional que se llama Replicadores, que es para proteger a las comunidades vulnerables, niñas, niños, adolescentes. En nuestro caso, damos ese programa en algunas fiscalías, ¿no? En Morelos, en Puebla, etcétera. Y
Eso ya también se está retomando, por ejemplo, la iniciativa de ayer de la propuesta de ciberseguridad que se presentó en Cámara de Diputados. Se mencionan unas penas para estos casos de catfish, grooming, doxing, de 7 hasta 14 años de cárcel. Entonces, algo importante va a ser el tema de la denuncia y cómo tener esos tips para padres de familia de identificar cuando algo está mal. Hay más señales de alerta. O sea, además del cambio del comportamiento de ansiedad, está irritable o deprimido el menor, también, por ejemplo, si empieza a cambiar algunas actividades sociales, ¿no? En la escuela, que ya no quiere ir a la escuela, cuando hay cambios en los patrones de sueño, cuando baja su rendimiento escolar, o también, lo evidente, si pasa mucho más tiempo en línea. Entonces, esa supervisión, ¿no? que se puede fomentar hacia los niños es proveerles de situaciones reales. O sea, qué es lo que pasa, ¿no? Con estos casos de los videojuegos, algunas habilidades prácticas de sí cómo utilizar los dispositivos, cómo luce un correo falso, ¿no? Hay situaciones extremas que están sucediendo, por ejemplo, en Europa del Este. Hemos sabido de casos, o sea, nos han reportado familias en Finlandia donde a sus hijos los contactan, por ejemplo, hackers rusos. Y esto no necesariamente para atacar al menor, pero sí como pivote para llegar a la familia, ¿no? Por el contexto que hay ahorita por la situación en Ucrania. Entonces, nuestra situación regional es de crimen organizado, no son riesgos menores, y sí nos obliga a todas las partes, familia, escuela, universidades, empresas, pues poder colaborar, como en el caso de este foro, lo mejor posible. Bien, pues agradecerles muchísimo, Rebeca, Emilio, Carlos, Pablo, muchas gracias. Bienvenido a este panel también. Encantado de haber moderado este foro el día de hoy contigo. Les agradezco mucho a todos. En verdad que podríamos seguir en esto y vamos a seguir, pero en otras actividades también vamos a buscar vinculación con instituciones y sobre todo, bueno, vamos a seguir promoviendo este tipo de cultura, promoviendo este tipo de información en otros medios. Rebeca, te agradezco mucho siempre tu disposición. Emilio, gracias por tu conocimiento y experiencia. Carlos, vamos a tener que trabajar más de cerca. Con todo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Muy buen día a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día. Bye. Muchas gracias a todos. Hasta luego.